amigos, salud, susténtalo con tu fuerza, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach, nuestro Melech, Rey, Shaddai Todopoderoso. En el amén, 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 amén. Amén. Gloria al Eterno. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día de reposo del Señor. ¿Por ahí cuántos vinieron dispuestos para reposar en Él? ¿Qué es el significado de Shabbat? Amén. Gloria al Eterno. Tomen un asiento un momento y ahorita vamos a buscar. Gloria al Padre. Les invito a buscar en su escritura, en Shemot, que es traducido como Éxodo 18, 1, y de ahí nos vamos a saltar. Gracias, para leer el pasuk, el verso 9 al 11. Éxodo, Shemot 18, 1, y luego los versos 9 al 11. Amén. Gloria al Eterno. Hoy toca la parashot o la parashá, que quiere decir la porción del estudio de la Biblia, de la Torah, que corresponde esta semana, conforme al pueblo Yehudí. Amén. Entonces, es la porción número 17 y corresponde a Yitro. ¿Cuántos han escuchado a Yitro? Yetro, el suegro de Moshe. En algunas traducciones no lo dice, pero Yetro quiere decir superioridad o exceso. Es lo que quiere decir el nombre de Yetro. Amén. Bueno, voy a invitar, ¿ya lo tienen? Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para leer la bendita palabra del Eterno. Síganme con su vista. Dice así en Shemot 18, 1. Yetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moshe, supo todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Yetro se alegró, ya en el verso 9, nos saltamos al 9, Yetro se alegró por la mucha bondad de Elohim, es decir, de Dios, había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios, y dijo: bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Amén. Eso reconoció él. Declaramos que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Vamos a ver esta porción. Abarca muchas partes importantes, como lo acabo de leer, el reconocimiento de el Dios que está sobre todos los dioses. Amén. Por parte de un sacerdote que servía a una deidad que no, este es incierto, pero obviamente si no es al Eterno, pues es pagano, ¿no? Simplemente no está sirviendo a Dios. No sabemos exactamente a quién, o al menos lo que investigué no lo puedo encontrar. Pero Yetro, como les decía, es un nombre de persona que significa exceso o superioridad. Era el sacerdote de Madián y suegro de Moshe. Existe una variación en el nombre del padre de la esposa de Moshe en Shemot 2:18, que lo nombra ahí como Reuel. Lo que resulta interesante no es tanto que haya otro nombre parecido, lo pueden checar, eso está en Éxodo, en Shemot 2:18. Pero lo que sí es interesante es que Yetro era sacerdote madianita, y aunque la deidad a la que servía no está claramente explícita, lo que sí es realmente importante es lo que él declara en el verso 11, como lo vimos, que dice: ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Esa es la parte importante.
Voy a comentar un poquito sobre él, porque eso es lo que habla la parashá y tiene que ver con nuestro tema de hoy. La conversión de Yitro tiene que ver con un comentario a manera de ejemplo. Voy a tratar de que se entienda. Nos imaginamos una persona que está en un tejado y por descuido resbala y cae, pero sí es una parte alta. Esta persona al caer queda muy lastimada por los golpes severos, no por la caída, tanto internamente como externamente. Huesos, no sé, daños en órganos internos por los golpes, como también cutáneos, huesos. O sea, mal por esa caída. Entonces, para poderlo curar, obviamente tenemos que llevarlo al médico y tienen que ver los especialistas para poderlo sanar. No va a ser un solo doctor que le va a poder ver todo. Es lo que trato de explicar, que va a haber especialistas para checar los golpes internos, no sé, a través de ultrasonidos, resonancias magnéticas, si no hay golpes internos en cabeza, pero también vamos a ver ortopedistas por si hay lesiones en los huesos. Como también tenemos que ver a una persona que a lo mejor si hay daño severo en piel, un especialista también en derme, ¿no? en piel. A lo que yo quiero llegar es esto. Cuando esto se tiene que hacer, obviamente tenemos que usar mano de la ciencia y de varias personas. No hay un remedio que lo pueda curar todo, o sea, una sola cura para todos los males. No con una pócima o un medicamento le va a solucionar, va a sanar un hueso, va a sanar la piel y va a sanar un órgano interno. No es posible. Se tiene que medicar cada quien conforme al diagnóstico que haya tenido. Amén. Eso es en lo espiritual, en lo físico. Pero en lo espiritual hay un antibiótico que sí puede curar todas nuestras dolencias. Amén. En lo espiritual sí hay algo que puede sanarnos completamente. ¿Y cuál es ese antibiótico? Es escuchar la palabra de Hashem. Escuchar la palabra del Eterno. Y todos sabemos que eso conlleva a escuchar, pero también a hacer, como lo dice en los escritos en Jacob 1:22. Y sed hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, Él tiene la cura para todos nuestros males, simplemente por escuchar su palabra y, por supuesto, por ponerla en obra. Y Él puede sanar todas nuestras dolencias. Amén. Acuérdense bien que si nuestra alma está sana, eso impacta nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a ser un cuerpo sano. Amén. Dice más adelante, el profeta Jeremías, Yemeriyá, dijo una ocasión, él advirtió en su profecía al pueblo y les dijo: escuchen la palabra de Hashem, casa de Jacob. Aun si su alma está infestada con muchos tipos de pecados, escuchen ustedes y vivirán. Amén. No importa qué tan mal estemos, claro, sí es de importancia, pero si ya estamos en el punto de reconocer lo que no hemos hecho bien, que agrada al Padre, es escuchar para que vivamos. Amén. Y ese es el objetivo por el cual estamos aquí. Escuchar para vivir esa vida eterna que tanto se nos ha prometido y que Él ha prometido. Amén. En los textos hebreos aparece que a pesar de que todas las naciones habían escuchado el fuerte estruendo de la partición del Yam Suf, es decir, cuando se abre el mar rojo y cruzan, aún con esto, ellos dejaron de lado de atender ese mensaje. Todo eso que habían visto, por un tiempo lo tuvieron en mente, pero pronto se olvidaron de eso y no le dieron la importancia que debería de ser. Imaginen si ellos que estaban viviendo en ese tiempo, llegó el momento en que lo olvidaron. Cuanto y más nosotros, a pesar de que lo leemos y sabemos lo que pasó y que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, hizo por su pueblo, pues es común, si a ellos se les olvidó, que uno vaya, aunque lo tengamos presente, pero de alguna manera no lo hacemos o lo recordamos día a día como debería de ser.
Amén. Porque esa es una señal importante que debe ser día a día estarla recordando. Todo lo que Él hizo un día por su pueblo, y eso lo puede volver a hacer hoy por nosotros. Amén. Dice, ellos conocían el triunfo del pueblo de Israel, incluso sobre Amalek, y pronto dejaron de atender ese mensaje. Pero hubo un solo hombre que verdaderamente escuchó y aprendió el significado de los trascendentales eventos, comprendiendo que Hashem, que el Dios omnipotente, y decidió que era su deber moral servirle solo a Él. Eso hizo Yetro. Decidió que como era el Dios todopoderoso, él sintió la necesidad de servirlo solo a Él, porque se dio cuenta que a los dioses que él servía no tenían el poder que él tenía, y él solito por convicción sirvió. Por lo que inmediatamente hizo Teshuvah, es decir, un arrepentimiento. Literalmente Teshuvah quiere decir regresar, retornar, y se convirtió al pueblo de Israel. Dicen los textos hebreos que Yitro adjuntó una carta a una flecha. Esto me gustó mucho cuando estuve leyendo esto. Dice, puso la carta en una flecha y la disparó al interior de las nubes de gloria. A pesar que las nubes usualmente rechazaban cualquier misil, pero estas admitieron esta carta en honor a Moshe. Aquí pasa que como cuando Moshe saca al pueblo y se va al desierto, tanto su esposa Séfora como sus hijos se habían quedado con el suegro. Cuando él avanza hacia el desierto y vio los portentos y las maravillas que había hecho Hashem, el Señor Todopoderoso, por su pueblo, él inmediatamente corre a acercarse, como lo vimos. Él quería estar cerca de él, pero como iban guiados y cubiertos por la columna de fuego y la nube de gloria, no podía acercarse. Entonces él lo que hizo fue lanzar una flecha con una carta donde le decía a Moshe que saliera a recibir a su esposa. Primeramente dice que él saliera a recibir a él como su suegro. Dice, pero si no quieres recibirme a mí, sal por tu esposa Séfora. Y si aún así esto no es suficiente, sal por tus 2 hijos. Bueno, eso fue el motivo por el cual lanzó la flecha. A mí me gustó mucho esto porque ¿cuántos saben ahorita que apenas hubo un lanzamiento de misiles, no sé si fue el año pasado, que fueron sorprendentemente desviados? Aparte de que hay un sistema muy sofisticado que al parecer es el mejor, y sabemos por qué, para detectar misiles y rechazarlos, que no pueden entrar al pueblo de Israel. Lanzaron misiles y fueron rechazados. Dicen que bajaron las luces, la verdad no se sabe, pero nosotros espiritualmente creemos que es la mano poderosa del Señor guardando a su pueblo. En la ciencia nos dirá muchas cosas, pero creo que en nuestro corazón sabemos quién es el que protege a su pueblo. Amén. Bueno, entonces desde ese tiempo las nubes de gloria no dejaban entrar ningún misil, flechas o artefacto. Pero en esta ocasión, como era la petición del suegro de Moshe, dejó que entrara la flecha para que saliera por ellos. Ese es el punto, dicho de paso, que quería comentarles. Brevemente les comento, estas 6 semanas, de hecho ahorita estamos en la penúltima, se llaman Shobabim. Shobabim es un compuesto de 6 parashá, 6 porciones de la Biblia, de la Torah, de los primeros 5 libros de la Biblia, en los que se toma la primera letra de cada uno, y estas son la primera letra de Shemot, la primera letra de Vairá, la tercera letra de Bo, la primera letra de Beshalach, la primera de Yitro, que es la que estamos viendo ahorita, y la siguiente semana termina con la parashá de Mishpatim, se toma la M. Esas 6 letras nos dan el nombre de Shobabim, que quiere decir rebeldes. Amén, en el hebreo. Esto nos hace referencia al libro de Jeremías, donde dice Shubu banim Shobabim, convertíos hijos rebeldes, dice el texto en Jeremías 3:14. Son 6 semanas que forman 6 parashot, 6 porciones de la Escritura, que son 6 porciones de la Biblia. Durante este tiempo, toda la creación tiene la oportunidad de la Teshuvah, es decir, del regreso.
del arrepentimiento, que significa literalmente regresar. Eso es lo que dice la palabra teshuvá. Podemos regresar al origen de nuestras acciones negativas y que sean corregidas en el nivel de semilla. ¿Qué es esto? Es decir, volver al estado original. Por decir algo, para volver un nuevo comienzo, con una vida recta delante de nuestro Creador. Que de hecho ese es todo el fundamento por el cual estamos aquí. Por el cual nos acercamos a una iglesia donde se da la palabra del Eterno. Porque el punto medular de toda la Escritura es la salvación, es ser salvos. Ese es el punto medular de toda la Escritura. Entonces, para poder ser salvos tenemos que regresar al origen para un día poder también regresar y unirnos a esa luz de donde un día salimos. Amén. Y cuando hablamos de luz es purificarnos, limpiarnos, quitar todo lo que nos está estorbando. En hebreo se llaman clipot, que quiere decir cáscaras, es quitar todo lo que no nos deja que brillemos delante del Padre, en mis palabras. Amén. Bueno, entonces, dicho de paso es eso, porque se manejó desde Shemot. Ahorita ya estamos en la penúltima, que es Yitro. La semana que viene es Mishpatim y se termina. Todo esto es un proceso de 6 semanas para estar pidiendo al Padre para poder regresar a eso. Es un trabajo espiritual que se tiene que hacer y que de hecho se tiene que estar haciendo. Amén. Entonces, como les decía, a este tema le titulé: recibe las promesas a través de la obediencia. Amén. ¿Cuántos queremos recibir promesas? Amén. Todos, porque las promesas están, solamente tenemos que tomarlas. Gloria al Eterno. Pero para esto hay requisitos. El Señor tiene todo para darnos y Él tiene todo aquí frente a nosotros. Dice su palabra que Él nos pone en la Escritura, dice: tienes enfrente de ti la vida y la muerte. Escoge tú cuál es la que quieres. Amén. Solamente hay dos: o escoges la vida o escoges la muerte. Aquí no hay puntos intermedios. Entonces, la promesa de Dios la da en medio de la prueba muchas veces. En medio de una mala experiencia, Dios te da las promesas. Dios te habla de tus promesas y de tu verdadera libertad en medio de la esclavitud. Amén. El más grande despliegue de poder fue cuando todos sabemos que Él liberó a su pueblo de Egipto, de la tierra de esclavitud, donde su pueblo era oprimido. Y hubo un solo punto que Él decía, le pedía a Faraón, le dijo a Moshe: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me haga fiesta. Es decir, para que no estén oprimidos, para que no sean esclavos, sino para que estén alegres y me sirvan y me festejen, para que haya alegría. Amén. Ese es el motivo por el cual nos liberó. Entonces vamos a leer Deuteronomio, es el libro de Devarim 8, del 7 al 9. Dice así su bendita palabra. Devarim, Deuteronomio 8, versos 7 al 7 y 9. Dice así: porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, ganados, olivos y miel. Amén. Es la tierra prometida, la cual, valga la redundancia, Él nos prometió. Amén. Donde no nos iba a hacer falta absolutamente nada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dice entonces: las promesas son siempre hechas para el cumplimiento de un futuro. El significado de una promesa es traer esperanza y aumento de la fe. Amén. Para eso son las promesas, para que tengamos esperanza sobre lo que Él nos ha dicho que nos va a entregar, y así aumentar nuestra fe, haciendo nuestro trabajo espiritual para obtenerlas. Dice su palabra que sin fe es imposible
agradar a Dios. Entonces, eso es lo que ejercita para que Él nos aumente la fe. Canaán significa la tierra de la libertad, la tierra de las promesas que me esperan, la tierra de mi heredad y la tierra de mi reposo. Amén. Que eso es lo que quiere decir Shabbat. Como lo dije, no es sábado, sino Shabbat quiere decir reposo. Cada persona que ha vivido una esclavitud tiene un Canaán por dentro y delante. Nada en el mundo puede ser tan adverso para Canaán sino la mentalidad de esclavitud de Egipto. Por eso el Señor tanto hizo para sacarnos de esa opresión. Pero trayéndolo a nuestra vida diaria, muchas veces todavía seguimos esclavizados en nuestros pensamientos. No hay esa verdadera libertad para sentir un verdadero gozo ante nuestro Creador. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar y quitar. La razón por que tenemos muchos conflictos y experiencias de debilitamiento en nuestra vida es porque el mundo está lleno con un espíritu sin pasión por la libertad. Por eso demanda más esfuerzo. Sé que nos hemos esforzado, pero muchas veces nos preguntamos qué es lo que más nos hace falta o por qué todavía estamos padeciendo con algunas cosas, que nos sentimos esclavos a alguna cosa en alguna parte de nuestra vida. No todos tenemos la misma opresión o la misma esclavitud, pero cada quien sabe en el área donde se siente esclavizado. No sé, puede ser desde un vicio o de algo que no has podido dejar, o alguna actitud que sabes que no está bien ante los ojos del Eterno, pero que la sigues haciendo. O simplemente sigues estando preocupado por no tener la economía suficiente para proveer a los tuyos. Y no digamos para lujos, simplemente lo necesario. Para alimentarnos bien, servicios de salud bien, tener un hogar digno, alimento digno. Muchas veces nos vemos oprimidos por alguna parte, en alguna parte de nuestras vidas o en alguna área. Cada quien sabe en cuál se siente esclavizado todavía, porque todos lo tenemos, en alguna parte, pero todos. Entonces, el Señor quiere hablarnos para que pongamos en marcha todo lo que Él tiene aquí en este manual de vida, para poder superar todas esas adversidades. Todo se puede. Simplemente quiere que no seamos rebeldes, como lo vuelvo a repetir, que escuchemos su voz. Dice su palabra: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero sus ovejas son los que lo siguen, no los que lo escuchan y no quieren ir detrás de él. Entonces, esto es maravilloso porque el Eterno es bueno. Fíjense, vamos a ver en Éxodo 5.1, en Shemot 5.1, dos versos, donde nos habla de dos puntos importantes, el por qué Él sacó a su pueblo. Dice, en Éxodo 5.1, nos dice lo siguiente: después de esto, dice, Moisés o Moshe y Aarón fueron a decirle al faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Esa fue la petición, más bien fue la orden del Señor, que dijo: ¿por qué dejar ir a su pueblo? Para que le hiciera fiesta en el desierto. Ahí mismo en Shemot, pero en el verso 8.1 dice esto. Ahí mismo en el 8.1 dice: el Señor dijo a Moshe: ve a ver al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Otro punto importante: ¿para qué los quería sacar de la esclavitud? Uno, para que le hicieran fiesta, y punto número 2, para que le adoraran. Amén. De ahí que tenemos que obedecer cuál es su día de adoración. Amén. El Señor entrega Canaán como promesas para el pueblo que ama, y para eso pone ciertas cosas como experiencia y requisitos. Hay promesas muy hermosas, pero también
nos va a poner los requisitos que debemos cumplir para poder obtenerlas. Amén. Nada viene así nada más. Porque es muy padre leer la Escritura y decir que cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa y ya. Y lo repito y automáticamente queda todo listo. Esto requiere de un trabajo espiritual. Pero gracias al Eterno nos da las bases para poder acceder a esas promesas. Amén. Acompáñenme, busquen por favor 1 Corintios 10. Vamos a leer. Voy a leer del 1 al 12, me siguen con su vista. Primer libro, carta a los Corintios 10. Vamos a leer del 1 al, yo lo leo, del 1 al 12. Dice así, ponga atención hermano, porque le pido al Eterno que todo esto vaya hasta nuestras almas y hagamos conciencia de lo que Él nos está queriendo decir en esta bonita tarde de Shabbat. Dice así: no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moshe al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Mashiach. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura. La gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Mashiach como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Amén. Entonces aquí nos advierte claramente qué cosas debemos de guardarnos de no hacer, como en ese tiempo, y dice que nos advierte el día de hoy, que no caigamos en el mismo error. Amén. Ahora vamos a ver quiénes son los que reciben, quiénes reciben la promesa, o quiénes recibimos la promesa. Nosotros vamos a recibir esa promesa hoy. Amén. Y vamos a ver qué necesitamos para poderlas recibir. Dice en Éxodo 12, Shemot 12, 37 y 39, dice lo siguiente. Shemot 12, versos 37 y 39. Dice: los que han salido de Egipto son unos de los que van a recibir esa tierra de Canaán. ¿Qué es Egipto a nuestros días? Es dejar el mundo, dejar todo lo malo que hay en este mundo que nos rodea, para estar caminando rectamente delante de los ojos del Eterno. Amén. Eso significa salir, es dejar el mundo. Entonces, los que dejan el mundo, ¿qué es lo que reciben? Dice Éxodo 12, 37. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot sin contar mujeres y niños. Eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y muchas vacas. Dice en el 39, como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir aquí cuando hace tortas sin levadura? Habla del plan Hamatza, el pan sin levadura, que se come en Pesaj. Pero espiritualmente lo que significa esto es que salieron sin pecado, dejaron sus pecados ahí, pero tristemente después volvieron a adquirir otros cuando ya estaban fuera.
Eso es lo que tenemos que ver. Los que reciben es los que se apartan, los que en verdad quieren ser limpios. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana, pero también no debe ser una parte de conformismo o de que no lo tomemos tan en serio. Más bien, hay que empezar a agradar al Eterno. Esto es un proceso. Es un proceso, pero lo importante de esto es no dar oídos sordos, sino empezar a cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir. Amén. Y eso se puede hacer. De la noche a la mañana no va a ser un hombre, amén, quien lo pueda hacer, gloria al Eterno. Pero es un diario vivir, un caminar de día a día. Amén. Pero hay que empezar hoy. ¿Sí? Bendito es su nombre. ¿Quiénes más reciben? También los que van a recibir esta promesa son los que reciben el maná. El maná quiere decir la palabra. Amén. Vamos a Éxodo 16:4. El maná es Mashiach, es Yeshua HaMashiach, ¿no? Como dice su escrito, el pan que bajó del cielo. Shemot 16:4. Dice así su bendita palabra. Entonces el Señor le dijo a Moshe: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Aquí hay una promesa fuerte del Señor. Él solamente quiere ver si somos obedientes a su voz o no lo hacemos. También dice que Él daría la comida que bajaría del cielo. En Juan nos dice que Yeshua es el pan que bajó del cielo. Amén. Pero aquí también hay algo más hermoso. Dice que tiene que recoger solamente lo necesario para ese día. Ahí nos habla de la doble porción que se dio para Shabbat el viernes, para que pudiéramos tener nuestra porción para el día de hoy. Esa es una parte. Y la otra en lo espiritual es que diario, para que haya un verdadero escudo de protección hacia nuestra vida, hacia nuestras almas, es el diario orar, pidiéndole al Señor que nos guarde de toda calamidad, de todo mal pensamiento, de toda mala acción, porque si lo hacemos por 8 días, por un mes, no va a resultar. Es día a día, en las mañanas, aunque sean corto, como dice mi apóstol, pero pedirle: Señor, líbrame de que mis ojos vean lo que no deban de ver, de hablar lo que no se deba, de actuar como no se debe, Señor. Líbrame, y eso debe ser día a día para que dé resultado. Por eso yo decía aquí que sea diariamente tu porción. Amén. También recibirán los que han pasado el Mar Rojo. Es decir, aquí simbolizan los que han sido bautizados, los que han bajado a las aguas. Amén. En Éxodo 14, del 21 al 22. Éxodo 14, 21 al 22. Dice así: Moshe extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre 2 murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Amén. Ese simbolismo también es cuando nosotros bajamos a la tevilá o al bautismo, como se le conoce. Ser cubiertos. Saben que el agua es uno de los medios espirituales puro para poder conectarnos con nuestro Creador. Y a la vez me enseñaba nuestro Moré que el alma se purifica a través de la tierra. También ellos, al pasar por tierra seca, también está habiendo una purificación en sus almas. Eso es lo que significa ser bautizados, es purificarnos día a día para estar bien delante de Él. Amén. Como lo diría, en cuerpo y en alma. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver los que tienen la columna de fuego. Esto quiere decir la guianza, el que nos guía. En Éxodo 13, 21 nos dice lo siguiente. Éxodo 13, 21.
Dice, de día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y de noche. Eso simboliza la guianza, la guía de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Gloria al Eterno. Pero también hay algo bonito en esta. También los que recibirán son los que tienen la nube sobre ellos. ¿Qué quiere decir la nube sobre ellos? Es la cobertura. Ahí mismo, nada más que en el verso, leí el 21 y el 22, se unen los dos. Nada más que aquí le corregí y me equivoqué, pero vamos a leer los dos. El que les acabo de leer es el 13:21 y la cobertura en el 13:22 y la cobertura en el 13:21. Son los dos, están juntos. Dice el 22, la columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es decir, siempre estaban cubiertos. Es que los dos tienen relación. Entonces, el que los guiaba, tener la guianza de Hashem, de todo el poderoso, y la cobertura sobre nosotros. ¿Por qué dice que de día y de noche había esto? ¿Cuántos han mirado el sol cuando está así un día soleado bonito y no pueden verlo más de 3-4 segundos porque inmediatamente baja su vista y no ve nada, ve todo oscuro? Pero el espiritual, vea cómo tiene algo aquí, para que de día y de noche fueran guiados por su luz maravillosa. Amén. También los que celebran el Pesaj, o como le llaman la Pascua judía, es decir, la salvación, esos son los que también recibirán la promesa. Vamos a Éxodo 12:21. Dice aquí en Éxodo 12:21. Dice, Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe de quedar en una palangana en el 22. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Amén. Dice aquí que tenían que tomar un cordero. Y sabemos todos nosotros que el cordero que quita el pecado del mundo es Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, los que celebran el Pesaj, la Pascua, los que vamos a poder obtener esas promesas son los que tenemos la salvación de Mashiach, de Yahshua. ¿Sí? Pero también hay instrucciones. ¿Por qué decía que tienes que poner la sangre y untarla en los dinteles, dicen los textos, para que el ángel de la muerte no tuviera acceso a esos hogares? Eso quiere decir, y nos lo vuelve a rectificar, que Él fue el único que dio su sangre preciosa por todos nosotros. Y esa sangre, la sangre de Yahshua, es la que nos cubre hasta el día de hoy. Y nos seguirá cubriendo. Amén. Entonces, esas promesas cuando nos cubrimos con su sangre. Pero tenemos que ser obedientes. También los que tienen un líder que va a ser su libertador, es decir, Mashiach. En Éxodo 3:10 nos dice, Éxodo 3:10, los que tenemos un libertador. Dice lo siguiente, por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Es decir, volvemos a decir, el Señor Mashiach, Yahshua HaMashiach, es el que nos ha libertado y nos ha sacado de la opresión y de la esclavitud. Por su sangre preciosa hoy somos libres. Todos tenemos libertad y tenemos la vida eterna garantizada por Él. Amén. Entonces tenemos que tener un libertador y Él es el que nos ha hecho libres. Dice el corito por ahí, ¿no? Él me ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Amén. Gloria a su nombre. También los que pasan por el desierto, es decir, en la prueba. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3 del 7 al 11. Lo voy a leer.
Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo a la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. También los que tienen las leyes escritas en el corazón. Vamos a ver Éxodo 21. Voy a leer hasta el 17, porque lo sabemos, pero no, el Señor pone que tenemos que volver a recordarlo, porque pareciera que luego se nos olvida. Amén. Dice así, entonces también los que recibirán esas, ¿quiénes reciben esas promesas? Los que tienen leyes escritas en el corazón. Dice así, Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, del mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Todos lo sabemos, son las 10 declaraciones, los 10 mandamientos. Pero todos tenemos que hacerlos y cumplirlos. No uno sí, uno no. Amén. Entonces, para poder recibir la tierra prometida, la tierra de Canaán, esos son los que la van a recibir. Dice, también la reciben los que tienen un tabernáculo, o es decir, una mishkan, que es decir, los que se congregan o los que nos congregamos, como ahorita lo están haciendo. Éxodo 26. Del 1 y 6, vamos a leer nada más. Del 1 saltamos a 6. Dice, haz el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente 2 seres alados. Y dice el 6, haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme un todo. Amén. ¿Por qué tanto énfasis de que este santuario sea un todo? Porque aquí es donde se viene a recibir la palabra del Señor. No quiere decir que no lo puedas hacer en tu casa, pero Él nos manda que hagamos un santuario donde esté su presencia. Eso tampoco quiere decir que no esté presente en todos lados, pero por eso es que venimos aquí, para buscar de su presencia. Amén. Entonces también recibirán ese canal los que tienen su tabernáculo hecho. Y sabemos que primeramente el templo del Espíritu Santo somos nosotros mismos. De ahí la importancia de limpiarnos día a día. También la recibirán los que tienen el arca del pacto. Eso, el arca del pacto
quiere decir la presencia del Eterno. Vuelvo a repetir, no es que Él no esté presente, Él está presente a los lados, pero esto simboliza eso, la presencia del Señor como lo hacía en ese tiempo. Esto lo vamos a ver en Éxodo 25:10. Dice: haz un arca de madera de acacia que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Por lo que tengo entendido, esta se hizo con las medidas que especifica la Escritura. Sí, sabemos que es simbólico, pero es un acto que en lo espiritual repercute mucho. Sabemos que para nosotros simboliza que la presencia del Eterno está aquí. Claro, Él está en todos lados, pero por eso lo tenemos aquí. Amén. Entonces también recibirán los que tienen su tabernáculo, su arca, la presencia de Dios en cada uno. Y para esto, para que la presencia del Eterno pueda estar en cada uno de nosotros, debemos hacer nuestro trabajo de cada día, quitando la escoria que está dentro de nosotros, irnos limpiando cada día más. Amén. La Escritura nos dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que ser limpios, blancos como la nieve, dicen los textos. Para los creyentes de los tiempos finales requiere de lo siguiente: Dios quiere que tengamos muy claro de una nueva tierra, que significa nueva vida, nuevas actitudes y nuevos hábitos. Es una renovación, un regreso. Canaán demanda otra nueva conversión, no para ser salvos, sino para vivir en la tierra de abundancia. Claro, la salvación es importante, pero debemos de demostrar que somos unos hijos del Eterno con nuestra vida que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? Con una vida de abundancia, con todas esas promesas que Él hizo a su pueblo, de no carecer de lo necesario, simplemente lo necesario. Amén. Para tener una vida digna como hijo del Rey. Dice, en resumen, un nuevo manual de indicaciones para una nueva vida y actitudes. No es que vayamos a hacer un nuevo escrito, no. El nuevo manual se refiere a nosotros porque lo hemos interpretado mal. Es cambiar ese manual erróneo que tenemos nosotros. La Escritura no, ella es perfecta y fiel. Cambiar ese manual que tenemos equivocado nosotros para llevar una vida recta delante del Eterno. En esencia, el enemigo de Canaán es Egipto. El enemigo de tu libertad y abundancia es la mentalidad de esclavo. Como lo dije en un principio, es la mentalidad de seguir esclavizados y no querer. Cuando digo la mentalidad, no es que no estés consciente de eso, pero pareciera que así es, porque no quieres salir a conquistar lo que el Padre ya te puso enfrente. Sigues teniendo esa actitud. Dice aquí: le daré las llaves para entrar a una nueva fase de vida. Dios nunca permitirá que tú vengas a hacer todo aquello por lo que naciste hasta que estés cansado de lo que eres hoy. Él solo nos lo dará cuando ya estemos hartos de estar viviendo la vida que tenemos y pongamos manos a la obra para cambiar. Amén. Dice, debemos odiar quienes fuimos y renunciar completamente a nuestro pasado, para que Hashem haga con nosotros lo que Él quiere que seamos. Amén. Hashem nunca te confiará Canaán si no cambias de mentalidad de esclavitud. Tienes que desear cambiar para que Él te pueda dar todo. Termino con dos frases que dijo nuestro Moré, que le tocó compartir el jueves, buenas y que van de acuerdo con la Parashat. Apunté dos frases muy, muy bonitas que las tengo incluso anotadas y no quise pasarlas por alto. Y esto es para cerrar nuestra palabra de hoy. Y decía que hay un dicho en el pueblo judío. Más bien yo le puse una pregunta y una respuesta en el mundo judío que dice así: ¿cuándo llegará Mashiach? Es la pregunta. Y la respuesta es: hoy, si escuchas su voz. Amén. ¿Cuándo llegará? Hoy, si escuchamos su voz. Por eso hoy estamos escuchando la palabra que el Señor nos ha dado, para que hoy sea la llegada de nuestro Mashiach en nuestras vidas, escuchándolo y obedeciendo.
La segunda es que dijo, hay que sacar lo viejo para que pueda llegar lo nuevo. Son dos frases que me quedaron muy grabadas el jueves. Digo que de todos aprendemos, y eso es muy bonito porque es palabra del Señor hablando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar todo lo viejo, todo lo que no nos sirve, para que pueda llegar lo nuevo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y el Señor nos reconforta. Y me queda claro que con su palabra Él nos ama y nos seguirá amando, aunque muchas veces hemos sido rebeldes. Pero el Señor nos está hablando el día de hoy que Él nos quiere bendecir, Él nos quiere entregar esas promesas que Él ha dado, y hoy debemos de cambiar. Amén. Empezar a actuar para recibirlas. Incline su rostro, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, Rey, Dios del universo. Gracias te damos, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor, declarando, Señor, que van a impregnarse hasta lo más profundo de nuestras almas, Señor, de nuestra mente, sobre todo para hacer conciencia, Padre Santo, en este día, para de veras tomar una actitud de libertad y no seguir esclavizados, Señor, con nuestros pensamientos y actitudes, Padre, para disfrutar verdaderamente de todas las promesas que tú nos has brindado, Padre Santo, que obviamente tú dices que es a través de nuestros actos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a esforzarnos, Señor, para cada día ir conquistando cada quien nuestro Canaán que tienes preparado para nosotros, Señor. Esa tierra prometida donde fluye leche y miel, bendito Rey. Te agradezco por la vida de todos mis hermanos aquí presentes, por los que no pudieron ir, y por todo ser humano, Señor, que esté en la tierra, independientemente la creencia que tenga, Señor, porque dice tu palabra, y es el segundo más grande mandamiento que nos has dado, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa las ideas que tenga, nuestro trabajo es irles y hablarles, así como un día Yitro reconoció que no hay Dios más grande que el soberano de Israel. Asimismo, Señor, nosotros tenemos que ir no a contender, sino a declarar que tú eres el Dios que está sobre todos los dioses, Padre Santo. Te agradezco todo esto en el Beshem Gadol, en el nombre grande de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno.